Estimados alumnos, muy buenas tardes. Iniciamos el cuarto bimestre con el contenido de literatura con relación a la literatura del realismo español. Después de la explicación, en la parte teórica que les estoy exponiendo en las diapositivas, también deben estar atentos a la explicación que les voy a dar e ir anotando. ¿Por qué? Porque en la práctica también les voy a pedir de que ustedes me mencionen algunas ideas que he plasmado en la cual no está en la diapositiva. Cuando hablamos, muchachos, de realismo literario español, se refiere a una aplicación de la literatura en el año de 1825, eh, con referencia, digamos, a una imitación por parte de los románticos de esa naturaleza. Y los novelistas en esa época, digamos, se basaban sus obras en mucho romance. Sus escenas eran de vidas cotidianas y digamos que pues, utilizaban un vocablo muy peculiar, en la cual también plasmaban sus testimonios de lo que podían ver en la sociedad. Y todo lo que reflejaba la sociedad no lo plasmaban en sus obras, esos escritores. En Francia, muchachos, digamos, hubo una gran variedad de escritores críticos. Digamos que ellos, vale la redundancia, criticaban, digamos, cómo era la sociedad en esa época. Criticaba, digamos, a los políticos, a los gobernantes de esa época también. Y cómo eran también sus características de las obras de los demás autores. El realismo, muchachos, ¿qué pretende? Pretende, digamos, que la reproducción sea exacta, sincera, que el ambiente sea natural, ¿no? Y que se viva una época, digamos, real, no una época basada en hechos ficticios. Muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de literatura en América, nos referimos, muchachos, a un romanticismo que busca la renovación, que el romance, digamos, que el romance y el realismo vayan de la mano, ¿no? Lo real con lo romántico. En sus estilos de esas obras, en sus estilos, digamos, se basaban en las ciencias. Un gran crítico de esa época era Ferdinand, donde él en su obra El realismo, digamos, él decía, ¿no? Él plasmaba de que las obras deben ser, digamos, muy románticas, basadas en un realismo mágico, no nada de fantasías, todo lo que era real, según él decía, ¿no? Muy bien, chicos. Continuamos. Estoy dando una breve explicación. No lo estoy leyendo en la diapositiva. Ustedes lo están leyendo en la diapositiva, obviamente. Estoy dando un pequeño extracto de cada párrafo que ustedes están observando. Bien, chicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un contexto histórico de realismo en España, digamos, se refiere, digamos, que este realismo, digamos, sirva de testimonio para las demás épocas, donde la realidad supere la ficción. Los escritores, digamos, en la época del realismo, digamos, ya no plasmaban ideas ficticias, imaginarias, sino todo lo que podían observar, todo lo que a ellos le pasaban o observaban, que algunos hechos que le pasaban a otros, ellos los narraban en sus obras, bien, pero no había ninguna pizca de fantasía, nada, chicos, nada, nada que ver. Muy bien. Cuando cuando hablamos, por ejemplo, de un realismo literario, nos basamos a una revolución industrial en esa época, ¿no? Donde, donde el público, muchachos, era el interesado en leer las obras. Digamos que en esa época la fotografía dio auge en la fotografía en esa época, donde ya los escritores en su mayoría, digamos, tomaban fotos, ¿no? Y lo plasmaban en sus obras, ahí como imágenes para que sea algo pintoresco, algo estilístico en sus obras. Digamos también que la novela realista, digamos, europea,
viene a ser la épica de la clase media, o burguesa. ¿Por qué? Porque los sucesos revolucionarios que pasaban en ese entonces, muchachos, digamos, se instalaban en las obras, ¿no? Por ejemplo, las guerras políticas, digamos, las revoluciones entre los gobernantes, entre las clases sociales, también se reflejaba en las obras. En Francia, muchachos, digamos, escritores realistas, por ejemplo, tenemos a Honoré de Balzac, tenemos a Gustavo Flaubert, tenemos, por ejemplo, a George Eliot, Charles Dickens, ¿no? Tenemos a José María de Pireda, a La Clary, entre otros. ¿Y cuáles son los temas básicos de esa época, muchachos? Los temas básicos esenciales, eran el campo, los ambientes regionales, las costumbres, ¿no? Los problemas que pasaban en esa época, ¿no? Muy bien, muchachos. Quería nomás agregar algo. Cuando hablamos, muchachos, de un realismo también literario, hablamos de varias etapas o de varias corrientes que sucedieron en ese entonces. Bien, hablamos de un naturalismo, hablamos de un espiritualismo, hablamos de un postrealismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas corrientes, digamos, jugaron un papel muy importante en esa época, ya que en esa época, chicos, digamos, habían problemas socioculturales, problemas económicos, problemas políticos. Entonces, ¿qué hacían los escritores? Querían, digamos, es la impotencia de no poder expresar, de no decir nada a su sociedad. Entonces ellos lo plasmaban digamos, su frustración en sus obras. Bien, en sus obras ellos lo plasmaban su frustración, porque como eran escritores y no podían hacer nada, no opinar, porque en ese entonces la opinión era digamos, no exigida, ¿no? Entonces ellos lo plasmaban sus ideas en esas obras. Como representantes, algunos representantes tenemos a José María Pereira, a Pedro Antonio Alarcón, ¿no? A Benito Pérez Galdós y entre otros. Tenemos una gran variedad de escritores que pertenecen a la literatura realista. Bien, quería también acotar algo, chicos, que también quería acotar algo de esta literatura realista. Eh, eh, digamos, los temas de esta época, como le digo, eran realistas, eran surrealistas, eran, digamos, lo natural que pasaba. No se basaba nada en la ficción, no se basaba nada en lo irreal, no, nada que ver. Pero había algo en peculiar, ¿no? De que las obras en esa época estaban narradas en tercera persona. Bien difícil que encontremos una obra realista que esté contada en primera persona. Bien, todas las obras que supuestamente los investigadores han podido descubrir están narradas en tercera persona. Bien, ahora hablamos de la literatura del modernismo. Bien, literatura del modernismo, también a grosso modo, ustedes pueden estar observando su esquema, yo les estoy explicando de otra manera, no porque, pero obviamente con relación a lo que estoy presentando. Cuando hablamos, muchachos, de la literatura modernista, digamos que surgió en los últimos años del siglo XIX y el principio del siglo XX en Europa y en América. Digamos, las corrientes de este pensamiento, muchachos, tenían intención de renovar la situación social y política, así como las tendencias artísticas de ese momento. Ahí estaban basados en dos épocas, el realismo y el naturalismo, estaban de la mano. Eh, en un principio el término modernista, digamos, tuvo carácter, digamos, un poco despectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya era utilizado por aquellos que se oponían a las novedades, ¿no? Pero con el tiempo pasó, digamos, a designar, ¿no? Y hacer que los escritores, digamos, se cultiven en un estilo, digamos, un poco más moderno, ¿no? Moderno, que recoja lo real con lo fantasioso. Ya, por eso se llama modernismo. Es decir, la mezcla de lo real con un poco de fantasía en las obras. Digamos que también se puede decir que el modernismo empieza, digamos, a gestarse en los primeros años de la década de los 80 del siglo XIX.
Su desarrollo, digamos, llegaría hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? En este periodo, digamos, muchachos, se producen, ¿no? Acontecimientos como la crisis y el desastre del 98 en España, ¿no? Ustedes lo han estudiado en historia. Ahí también tenemos también que destacar, digamos, en España, a finales del siglo XIX, digamos, a varios escritores, ¿no? Varios escritores, por ejemplo, que se basaban, ¿no? En lo natural y en lo fantasioso. El modernismo, muchachos, supuso también una renovación y un poco de rebeldía frente a la literatura imperante de la época realista. No, porque los modernistas, digamos, innovaron para encontrar otros temas y formas que estuvieran, digamos, más acordes con las inquietudes. Es decir, muy real las obras, muy real, no había nada de mezcla de fantasía. Entonces, en la época modernista ya querían recogerse, querían, digamos, plasmar lo real, pero con un poco de fantasía, un poco de ficción. Bien, chicos. Bien, continuamos. Estamos hablando ahora de las características. Digamos, los temas de esta literatura modernista, muchachos, digamos, era sensorial y un poco, digamos, que buscan un mundo, digamos, más bello, ¿no? Y expresivo, donde puedan refugiarse y huir de lo real, de lo cotidiano, ¿no? Por tanto, digamos, tienen predilección por el mundo medieval, ¿no? Por el mundo clásico y el Renacimiento. Es decir, ellos en la época modernista querían recoger acontecimientos, hechos, historias de la época medieval. En su estilo, cuando hablamos de su estilo del modernismo, muchachos, hablamos de una belleza y un mundo interior, ¿no? Donde la utilización de una gran cantidad de recursos fónicos, es decir, figuras literarias, digamos, predomine bastante en esta época, ¿no? Como usted ya hemos estudiado nosotros en la literatura, figuras literarias, en esta época, en la época del modernismo, ya los escritores poetas, digamos, ya recogían esas figuras literarias y lo plasmaban en sus versos. Eh, Hablamos también, muchachos, de que en esta época, en la historia de la literatura, digamos, española, en el modernismo, digamos, surge digamos, dos etapas, no sé, dos etapas, que se habla, por ejemplo, el simbolismo y el parnasianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el parnasianismo se refiere a que era llamado así porque se manifestó con su revista La Pernace, ¿no? Esta publicación, muchachos, digamos, postula el arte por el arte, lejos de las ambiciones, digamos, pasadas, ¿no? Es decir, el proteccionismo, muchachos, digamos, se basaba en que el arte sea mejor que el arte, es decir, que las obras literarias tengan un estilo muy diferente a la época medieval, a la época realista, a la época romántica. Ya que se base en historias, digamos, reales y un poco de fantasía. Por eso se llama literatura modernista. El simbolismo, muchachos, también juega parte también de acá, de la época de la literatura modernista. ¿Por qué? Porque digamos que posee una visión trascendental. La figura principal de esta corriente era, digamos, Charles Wilder. Para él, el autor de Las Flores del Mal, es decir, para él todo el universo terrenal y espiritual se debía reflejar en las obras, ¿no? Y la mayoría de escritores, digamos, se basaban sus historias en lo que él decía, ¿no? De que toda obra se base en la parte universal, en la parte terrenal y en la parte espiritual. Bien, por eso se dice el arte por el arte. Bien, muchachos, yo quería también ahí acotar alguna característica. Digamos, chicos, en esta época, digamos, modernista, digamos, em, podemos decir que los temas básicos, los temas esenciales de esta época era una belleza típica, una belleza natural de lo que sucedía en esa época, ¿no? En Europa. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, recogían, digamos, costumbres, características, costumbres, tradiciones de los pueblos europeos, de las ciudades europeas, ¿no? Por ejemplo, cómo eran sus ambientes, sus paisajes,
cómo se comportaban las personas, cómo eran los sentimientos de las personas. Entonces, todo lo que ellos podían observar, ellos lo plasmaban en sus obras, en la parte moderna, es decir, la parte real y la parte de la fantasía. Bien, chicos, pues se llama el arte por el arte. Bien. Y como representantes tenemos a esta corrida y tenemos a Manuel Machado, a Salvador Rueda, a Manuel Reina Montilla, tenemos a Ricardo Gil, tenemos también por ejemplo a Francisco Villaespesa, Tomás Morales y entre otros. Hay una gran cantidad, chicos, de representantes que pertenecen a esta corriente literaria, al modernismo. Bien, muchachos, entonces, chicos, hoy hemos visto dos épocas, literatura realista y la literatura moderna. Bien, debajo de este video le estoy dejando una práctica. Esa práctica usted la va a desarrollar en su cuaderno y luego le van a tomar foto. También le estoy dejando una práctica de razonamiento verbal, pre-3. ¿Por qué? Porque ahí son ejercicios más avanzados en la cual yo estoy buscando, digamos, que logres lo que yo deseo, que sepas desarrollar, por ejemplo, analogías, oraciones incompletas, sinónimos y antónimos. Vamos por eso todavía, vamos todavía por ahí. Posteriormente voy a entrar luego con plan de redacción, todo lo que este vino excluido, todo lo que son oraciones eliminadas. Y vamos a ir poco a poco, ya en lo que es RV. Bien, chicos, entonces tienen dos tareas: desarrollar la práctica de esta clase, literatura realista y española y modernista, ¿ya? Y la otra práctica es, que les voy a dejar también en la plataforma, de lo que es razonamiento verbal. Bien, entonces ambas prácticas usted, digamos, lo descargan, lo desarrollan y me lo mandan al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp. Bien, chicos, ya mañana mejor, hoy ya estamos martes 26, yo estoy grabando el video un día antes, pero ya mañana miércoles, ya ustedes me están enviando su práctica de acuerdo a lo que yo diga mañana, miércoles. Bien, chicos, un fuerte abrazo para todos. Ya se cuidan y hasta mañana. Miércoles, mejor dicho.